Hola, buenas tardes, noches, ¿cómo están? No importa el día, ustedes lo van a ver cuando puedan. Bueno, después de algún debate, algún intercambio que, que nos ha ido poniendo en contacto, vamos a retomar y voy a hacer una cantidad de videos, el número que sea necesario, pero cortos. Cosa que sea llevadero y más didáctico. Bueno, a ver, primer punto. Nosotros tenemos diseñado en esta unidad introductoria una periodización económica y a partir de ahí una cantidad de problemas que la estructura económica de la Argentina en su devenir fue evidenciando. Problemas que no son discutidos por ningún nivel de historiadores, marxistas, liberales, nacionalistas. En general esto puede cambiar la causalidad, las variables que le ponen a ese elemento, pero de más está que las crisis han devenido por las razones que hemos dicho aquí. Con Ferrer y aporté algún que otro autor, el caso de Damil, por ahí recordemos que es importante porque sostiene esta división tripartita. Muy bien, ¿qué tenemos que tomar de acá? Que me parece un elemento importante. En el periodo de las 5 décadas que van del 80 al 30, tenemos una estructura unitaria, ascendente, de ampliación de la frontera agrícola y por lo tanto un crecimiento del saldo exportable de materias pecuarias y agrícolas, que fueron también valorizándose en función de algunas inversiones. No las mencioné aquí, pero bueno, vamos a traerla acá a título de las cerealeras, por ejemplo, el acopio de cereal, el engorde de ganado, la crianza de ganado, los frigoríficos como terminal tuvieron un importante coeficiente de inversión extranjera. Y como ya dijimos, la ratio de la inversión extranjera británica había sido fundamental en la estructura de este periodo. Muy bien, este periodo capitalista. El periodo siguiente, o los periodos siguientes del 30 al 75 y del 75 en adelante, habían sido periodos que habían invertido la estructura económica para llevarla a un proceso de estancamiento y después de decadencia. Desde el 30 al 75 la Argentina no crece como venía creciendo, se estanca, tiene un crecimiento débil, no se industrializa en la medida digamos que era probable o que era esperable, y finalmente puede entrar un proceso muy conflictivo, crítico de endeudamiento y de inconsistencia de su aparato productivo, de su consumo, de su ahorro del crédito. Vamos a tratar de tomar ahora las primeras dos etapas. La primera etapa 1880-1930 desde el punto de vista de la estructura económica, si hacemos solamente una mirada de contrastación con el sistema político, obtenemos como resultado que en ese periodo se resuelve el paso de una república de sistema restringido a una república representativa de nivel ampliado. En el primer caso, esa primera república oligárquica, aristocrática, es de un partido predominante, con alta obturación o prescindencia o represión de los otros sectores que quieren ingresar al sistema, mientras que en el periodo que va del 12 al 30 o del 16 al 30 hay un sistema de partido ampliado, podemos decir pluripartidista limitado, es decir, varios partidos pero con una ampliación limitada. El marco entonces económico tiene un viso de continuidad en términos de saldos exportables, en términos de propiedad del principal medio de producción, en términos de quién era el fundamental, el inversor fundamental de todo ese aparato en crecimiento y las relaciones que tenían estos sectores inversores, el capital imperialista, los sectores nativos, dueños de la tierra, aliados con el capital imperialista, por ejemplo, con el ferrocarril, con el frigorífico, con el comercio internacional, con los aforos consumidores de los productos producidos en Argentina, y los sectores
que dentro de esa estructura agropecuaria exportadora se habían ido generando como estructura social agraria. O sea, la Argentina tiene una estructura socioeconómica o social agraria devenida de el dominio de ese capital acumulado, hay un proceso de acumulación capitalista en la ampliación de la frontera agrícola en la Argentina. Bien, esto se lleva a cabo durante el periodo oligárquico y durante el periodo radical. Esto es importante que tengamos, hay vasos de comunicantes que nos hacen pensar ya en primera instancia que el radicalismo obtiene, en un proceso de coyuntura que después determinaremos, el salto a una legislación que le permite insertarse, después de un periodo conflictivo, de intentos revolucionarios que veremos, insertarse en el sistema de esta república restrictiva de partido predominante a esta estructura representativa democrática ampliada. Democrática porque obviamente amplía la base de sustentación y porque le da un carácter de relación al conjunto de los ciudadanos del pueblo votante, llamémosle, en su relación con el Estado, que es distinta. Pero, no obstante, la estructura social que depende del capital agrario en relación con el capital imperialista no ha modificado su decurso. No hay en la inscripción del radicalismo a un cambio de sistema político una ruptura con el sistema económico. Y esto es muy importante, es el primer elemento. Ese primer elemento conceptual, característico, dejemos ahora del lado nuestro corazón respecto al irigoyenismo y nuestro corazón lejano al rocky juarismo y al PAN y a los conservadores. Esto demanda estructuras y factores y variables que van al interior del sistema económico, del sistema social y de la representación de esos sectores productivos, sociales, económicos a la relación con el Estado, a través de estructuras jurídicas, estructuras partidarias y un vínculo evidente donde finalmente bascula, oscila los elementos históricos que nos hacen ruido fundamentalmente a mí, a nosotros, a mí y a ustedes, que es el cambios de periodo que tienen cierta ruptura o algún carácter revolucionario. Muy bien, para esto que acabo de mencionar, que se puede traducir en la pregunta, el surgimiento de lo que podríamos llamar primer periodo republicano democrático con el radicalismo parece no haber tenido un corte con la estructura social dominante que la burguesía terrateniente en alianza con el capital imperialista había determinado a lo largo de 3 décadas y medias para ese entonces. Primer pregunta. La segunda es, el Estado surgido a partir del dominio de la burguesía, comillas, democrática, irigoyenista, radical, que dominó, produjo un cambio en la relación del Estado con los ciudadanos. Pregunta, ¿produjo un cambio de relación en la dominación social respecto de la estructura social que existía en el marco de producción agraria, pecuaria, exportadora y en la estructura paralela que había surgido con una pequeña industrialización incipiente en el sector urbano? Esas son las preguntas de fondo, más allá de que, repito, de que nos guste o no un autor u otro. Nosotros estamos utilizando estos autores, pero esto que acabo de decirle yo, producto del análisis que ningún historiador podría discutir. Esto es lo que tenemos que entender como enigma, productos, y actuar lo más lógicamente que podamos. Muy bien, ¿cómo lo llama? Para este caso, para estas preguntas, yo les propongo el texto de Waldo Ansaldi. Waldo Ansaldi desarrolla en el tomo de Sudamericana un capítulo extenso. El título que le pone Waldo Ansaldi, les muestro, no tengo otros recursos técnicos, pero este esquema que yo les di, que es el segundo, en la parte inferior,
a la periodización política, dice claramente, aquí abajo, el primero de los cuadros, dice la trunca transición del régimen oligárquico al régimen democrático. O la trunca transición de un régimen republicano formal, fraudulento, conservador, y uno podría decir de partido único o de partido predominante, represivo y excluyente de los sectores contrasistémicos y demandantes de mejoras para el sector trabajador y para los ciudadanos de a pie, a un sistema que acá lo llama, yo lo llamé régimen democrático, pero llamémosle régimen republicano. Régimen republicano ampliado, de sistema electoral ampliado, con amplitud de partidos, con una amplitud o pluripartidario limitado. Es decir, había un conjunto de partidos, pero tampoco era una representación que tuviese todo el arco. Entonces, la pregunta que nos surge ahí es otra. La democracia iniciada sin ruptura con el sistema económico tuvo corta continuidad. Comenzó en el 12, producto de los movimientos revolucionarios del radicalismo, fue otorgada por vía de un acuerdo. El conservadurismo obturó por vía parlamentaria, con métodos legales, uno podría preguntarse si legítimos, el accionar del irigoyenismo. El irigoyenismo tuvo también una estructuración rígida, críptica al interior, como para desarrollar mayor fortaleza en su representación a sectores no radicales. Y finalmente lo que ocurre es que al cabo de menos de 2 décadas, este proceso queda trunco. Ahí nos surge una pregunta. Bien, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuáles de los factores, qué interpretación le damos a esta obturación, a esta frustración del sistema democrático en este primer periodo de la Argentina? Bien, la pregunta de fondo, para los que queremos hacer historia, es poner en vínculo, darle elementos de correspondencia, de condicionamiento y o de determinación, cuando fuese posible, a las estructuras económicas en clave política y superestructural política. O si ustedes quieren, en clave política y en clave superestructural ideológico-jurídica. ¿Por qué razones ese Estado irigoyenista y ese gobierno, ese Estado pluripartidario limitado, con un gobierno irigoyenista o radical, no pudo continuar y recibió un golpe, el primer golpe militar? Acá entonces vamos a utilizar a Waldo Ansaldi. Pregunta realizada, punto aparte. Ruquier. Voy al esquema. 1930, 1983, 1984, era militar. Debajo de ese esquema hay 2 estructuras. Una primera, extensa, que comienza en el 43, el siglo peronista, la era de Perón, o el siglo de Perón. Muy bien. Continúa, empezó en el 43, continúa. Y debajo, al final, la restauración o el resurgimiento del dualdismo, el kirchnerismo en la última etapa, como para darle un ciclo. Bueno, muy bien. Tomemos el tema era militar. ¿Qué nos dice Ruquier? Ruquier dice, hay un país, Argentina, con un ciclo económico de boom muy por encima de los promedios europeos, asiáticos, de muchísimos países que hoy son potencia económica, pero que a la vez, a partir de 1930, demuestra tener una inestabilidad sistémica unida a una inflación sistémica, con indicadores sociales modernos, es decir, de desarrollo. La Argentina mantiene indicadores sociales modernos de desarrollo social.
Y finalmente, niveles facciosos, ¿no? Si ustedes, si buscamos el esquema que hicimos con Fernando, es este esquema. Aquí a la izquierda, arriba, van a encontrar, dijimos, estancamiento cíclico, crisis política, modernidad social y después la inestabilidad política unida a la hegemonía militar. El título de todo su texto, todo su capítulo es La era militar. Entonces, mantenemos una sociedad que aparentemente es moderna, se desarrolla y tiene indicadores de crecimiento, ascenso social, de consumo, de posesión de bienes y servicios, digamos, que no existen en otros capitalismos, pero nos estancamos cíclicamente, tenemos altos regímenes de inflación y crisis política. Pero estas crisis políticas hablan fundamentalmente de la inestabilidad y de la hegemonía militar. Era militar, 1930-1983. ¿Qué dice Rouquier? ¿Qué nos dice? Trata de hacer una hipótesis a partir del cual aquella frustrada república pluripartidaria limitada, de carácter radical, se frustró y a partir de ahí las Fuerzas Armadas y los sectores de la derecha restauran la oligarquía contra las mayorías y sostienen esta estructura durante el periodo que va hasta el 84. ¿Qué quiero decir sostienen esta estructura? Sostienen un modelo de dominación social que tiene una categoría fundamental. La dominación social en la Argentina y los ciclos de crisis y de violencia política, incluida los golpes y los push que podemos llamar revolucionarios, nunca ocurrieron para evitar revoluciones de carácter que amenazaran la estructura de posesión. Es decir, nunca actuaron para terminar con modelos de expropiación de la riqueza o de los medios de producción de las manos propietarias de la acumulación oligarca burguesa. Llamativo. Entonces uno puede decir, ni el radicalismo ni el peronismo como movimientos populares y nacionales tienen a su interior el elemento de haber actuado a favor de estas rupturas que irían contra la riqueza. Es decir, no hubo grupos que tuvieron dentro de su programa la división de la riqueza. No estoy hablando de la renta. Actuar contra la riqueza significa penetrar, recomponer con distinto carácter. Puede ser la expropiación, puede ser la propiedad mixta, la intervención del Estado, la propiedad del Estado con carácter de concesión vitalicia, en fin. La cuestión es que la tierra, por ejemplo, y los medios de producción fundamentales nunca fueron vistos por el radicalismo ni por el peronismo como uno de los objetivos a atacar. En todo caso, livianamente aludían a la necesidad de la distribución más igualitaria de la renta, que es lo que produce la riqueza capitalista en términos de medio de producción y cuyo desarrollo da como resultado una riqueza anual, renta. Esa riqueza anual se distribuye de manera más o menos igualitaria o más o menos inequitativa o poco igualitaria. Quiero que esto quede claro, ¿no? Entonces, lo que dice Rouquier es todo este periodo del 30 hasta el 83, 84, que incluye obviamente al peronismo, lo que nos está diciendo es que aquella dominación social en manos de la burguesía agraria, en manos de la subburguesía o suboligarquía y subburguesía radical, no estuvo en tela de juicio. No obstante, la derecha, el pensamiento claramente conservador de la Iglesia, convoca a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas entonces a partir de ahí convierten el sistema político en un marco de actuación legitimada por las fuerzas sociales, por las fuerzas políticas. Una militarización
de la política, de una politización de lo militar. Esto viene dado por dos razones fundamentales. Las razones las da tanto Ruquier como antes también las da Waldo Ansaldi. Las características fundamentales de nuestro sistema político desde el origen son la intolerancia, el fratricidio, obviamente características de tipo caudillista, personalistas, militaristas y faccionalistas. Es decir, la intolerancia, el faccionalismo, el militarismo, el personalismo, finalmente vamos a darle el nombre de caudillismo, y el marco intolerante general, dan como resultado obstáculos fundamentales en la cultura política de todos los sectores, es decir, de los sectores de la élite y de los sectores que luchaban contra la élite, respecto de a qué sistema había que acudir para establecer un marco de convivencia que limitara la violencia, es decir, que limitara la coerción y pusiera en todo caso al Estado como centro centralizador único del monopolio de esa coerción contra los sectores que transgreden la ley. Bueno, así funcionan más o menos los sistemas políticos que tienen cierta estabilidad. ¿Para qué es necesario que los sistemas políticos tengan cierta estabilidad? Bueno, para que los niveles de crecimiento y de distribución en un sentido o en el otro sean estables de la misma manera. Siempre este conjunto de elementos que yo estoy relatando acá suponen un tipo de dominación social. Siempre hay un tipo de orden en el cual hay un control, una sujeción a determinada normativa, y eso tendrá, si ustedes quieren, en el análisis más marxista, un nivel de explotación que estará de alguna manera contenido en algún tipo de respuestas desde el Estado o en algún tipo de luchas que generarán cíclicas manifestaciones o crecimientos de los sectores que aduna el pensamiento más radical. Bueno, entonces, todo esto que decía con Ruquier o con Waldo Ansaldi termina generando el llamado pretorianismo, faccionalismo, militarismo, pretorianismo. Es decir, la Argentina quedó desde el punto de vista político con su sistema para resolver los problemas de la dominación social establecidos por un desajuste entre su estructura social capitalista, que evidentemente surgió en la primera etapa, entre 1880 y 1930, pero surgió evidentemente por 1910 en el primer centenario, y establece una dominación social a través de un gendarme. El gendarme son las fuerzas armadas que tienen una hegemonía sustitutiva, es decir, hay un Estado pretoriano moderno, burocrático, en donde el ejército y el Estado, ¿qué dicen? Nosotros somos la reserva moral. Venimos a salvar a la nación y a la patria de los apátridas, de los subversivos, de los que atentan contra un modo de vida social cristiano, contra la patria, la propiedad, la familia, la religión, etc. Digamos, esos son simbolismos. Debajo lo que están diciendo, el orden sostiene una forma de dominación social. Esa dominación o hegemonía burocrática es sustitutiva. La burguesía antidemocrática, que no ha querido abrir el sistema en su momento, lo que hace ahora es, por imposibilidad de haber creado un partido de derechas, democrático, liberal abierto o conservador abierto, es decir, abierto quiero decir, abierto a un sistema electoral que reconoce la derrota y participa en el sistema, y también por la inexistencia de un partido de izquierda, fortalecido por el número, que haga el equilibrio en un sistema parlamentario. Es decir, ambos extremos han dado como resultado el nacimiento de este bipartidismo, ¿no? La idea de un radicalismo como movimiento nacional y popular y el peronismo como un movimiento nacional y popular gigantesco, que se amplían a izquierda y a derecha. Es una buena hipótesis, tanto la de Waldo Ansaldi como la de Ruquier. Son buenas hipótesis para explicar por qué razón se frustró el primer periodo democrático y por qué razón hubo esta continuidad de golpes militares
golpes militares, entre los cuales surgió el segundo movimiento nacional y popular, que se convirtió después en el fundamental. Y ahí entramos en Vicente Palermo, que es el texto más complejo, más extenso, y para el que yo voy a darle más tiempo, porque me parece que de él depende buena parte de las respuestas y de las incógnitas que recoge la historia argentina del siglo XX. El kirchnerismo es su última etapa, o el dualdismo kirchnerismo es su última etapa, y explicaría un poco la salida de la crisis de representación del 2001. Vamos dejando por acá. Lo que sí es importante para esta presentación es que ustedes se centren ahora, no en descubrir si estos autores están más cerca de Perón, más lejos de Perón, si son radicales o no son radicales. Obviamente que tienen sus sintonías ideológicas más cercanas o no. Lo que me interesa fundamentalmente es que en el caso de Waldo Ansaldi presenta en las páginas finales una estructura explicativa que él la sostiene a partir de Aliou, de un sociólogo, respecto de cómo sería un formato de desarrollo moderno, en el cual surge una estructuración social equilibrada, donde el Estado, la representación de los sectores rurales y urbanos, tienen un canal de representación, conflicto y resolución de sus intereses, eh, dentro de un sistema político en el cual participe esa representación y que tenga cierto equilibrio. Esto me parece muy interesante de Waldo Ansaldi. No solo porque lo diga Ansaldi, es decir, no por el contenido que le hace, sino por el pensamiento y la lógica que establece. Es muy interesante. Y me parece muy interesante, en el caso de Ruquier, la definición de Estado pretoriano moderno y la explicación que da respecto de, unido a lo que dice Waldo Ansaldi, respecto de ciertas características del sistema argentino en donde no hubo ataque a la concentración de los medios de producción en determinadas clases que son las que en general generan el desequilibrio en la estructura económica y generan desequilibrio en la representación política, que es la estructura agraria argentina, que tiene una continuidad. Bien, la era militar es, evidentemente en la Argentina, una anomalía que expresa la inadecuación del Estado en su sistema político, del sistema político en sí mismo, y de los movimientos en sí mismo que no han sabido representar, acumular, extenderse, pero también explica, y esto es muy importante, que las fuerzas militares se han expandido con una ideología que es necesario reconocer, que están más allá de las Fuerzas Armadas, que involucran a los sectores de la élite y sobre todo a la Iglesia Católica, que ese formidable nacionalismo integrista católico, que después es profascista, dice defender la nación, establece canales de difusión que son muy pedagógicos y que calaron hondo, y tan hondo en la sociedad argentina, generaron una censura social y elementos de dominación social que fueron después utilizados por las Fuerzas Armadas y por los sectores asociados a las Fuerzas Armadas, porque los sectores del capital imperialista y de la burguesía dominante tomaron ese dominio de las Fuerzas Armadas para establecer tomas de ganancia en las crisis cíclicas. Toma de ganancia dentro de la estructura económica con un régimen de dominación que no cambió de mano. Es muy interesante entender que todos nuestros presidentes entre el 30 y el 83, aunque aparezcan con un poder que emerge del pueblo, tuvieron necesariamente que dominar al Estado, tener una relación, perdón, dominar al Estado, dominar las Fuerzas Armadas, establecer dentro del Estado una convivencia con esas Fuerzas Armadas, ser jefe de las Fuerzas Armadas, o estar apoyado sobre las Fuerzas Armadas. Estar apoyado, ¿qué quiere decir? Que las Fuerzas Armadas estén cerca de ese movimiento, así por el caso de Perón, que las Fuerzas Armadas se peronicen, pero para esto Perón tiene que darle altos ingresos
que son el primer ítem de los presupuestos peronistas. ¿En qué gastaba Perón su plata en los primeros periodos de presidente? El ítem 1 era el gasto militar. No había forma de que los sectores militares se sintieran desplazados. Bueno, estas explicaciones son muy interesantes para salir del personalismo y para después poder entrar en el personalismo encontrando los límites estructurales. Bien, media hora. Con esto presenté el tema. Ahora vamos al carácter de lo que dicen en términos un poquito más coyunturales.